Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en la tertulia de los viernes y hoy tenemos el gusto de tener a una querida colega, compañera y bueno, pues ella casi de casa, la maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez. Bienvenida, Norma. Hola, buenos días a todas, a todos. De verdad, José Ramón, es un gusto estar en este viernes de tertulia, ya un poquito más relajados, después de una semana intensa que hemos tenido todas y todos quienes nos dedicamos a esta materia, y pues esperando, ¿verdad?, que nos la pasemos muy bien y compartiendo un ratito. Eso, exacto, que sea de mucha compartición, de mucha colaboración y seguro vamos a aprender mucho. Pues la maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez es magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Ella es maestra en Derecho Electoral por el Instituto del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, especialista en Justicia Electoral por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abogada, notaria y actuaria por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente cursa estudios de doctorado en Derecho Electoral, integrante de Mujeres Líderes, Líderes de América, y bueno, su experiencia profesional nos narra 22 años de trabajar en la materia electoral. En 2001 inició como auxiliar jurídico en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, también ha sido secretaria de Estudio y Cuenta, secretaria instructora, oficial judicial en el Juzgado Quinto, B y décimo del Distrito Sexto del Circuito del Poder Judicial de la Federación. En el proceso electoral de 2005 y 2006 fue consejera distrital del entonces IFE, del Consejo 9 del Estado de Puebla, coordinadora regional de jurisprudencia y estadística de la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 2018 fue designada por el Senado de la República magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Internacionalmente ha sido distinguida como magistrada del año. Este premio lo otorga la Federación Iberoamericana de Abogados y la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y la Organización Internacional de Magistrados y Jueces AC. Pertenece a diferentes instituciones o asociaciones como la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la Mexicana de Impartición de Justicia, consejera electoral de la Federación Iberoamericana de Abogados, FIA, integrante de la Asociación Mexicana de Mujeres Jueces y Magistradas, y también de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, ATERP, donde es integrante y tesorera. Como docente, pues ha sido catedrática en la UAP desde 2012, sobre todo en los temas de electoral, procesal electoral, análisis de casos, derecho procesal constitucional y otras materias relacionadas con el constitucional. Ha participado en diversos diplomados, talleres, congresos en Colombia, España y Chile, siempre pues relacionándose con el tema electoral de género y constitucional. Asimismo, ha escrito en diversos medios, sobre todo en espacios que tienen que ver con el derecho electoral. Y bueno, pues pueden encontrar todas sus colaboraciones en las redes sociales de ella y especialmente en el periódico Contrarréplica. Así que, bueno, pues como ven ustedes, un extenso currículum y muy, muy pues, especializado. Así que vamos a escuchar atentos por los retos que tiene hoy la materia electoral y cómo pues, podríamos fortalecer las instituciones electorales, sobre todo, bueno, desde lo local. Adelante, magistrada, te escuchamos. Muchas gracias, José Ramón. De verdad que para mí, como ya te decía yo, es un gusto y un honor, ¿verdad?, estar esta mañana con ustedes. Por favor, sé el vehículo para llevar un saludo y un agradecimiento al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, al pleno de la Sala Superior y de manera particular y especial al magistrado Felipe de la Mata, a la doctora Gabriela Rubalcaba y a todos quienes integran la EJE, ¿verdad?, que de alguna manera estamos en esta materia. Es muy grato ver aquí en la pantalla gente que somos jóvenes, que quede muy claro, somos jóvenes, no tanto como algunos que también están aquí,
introduciéndose a esta maravillosa y fascinante materia. Pero bueno, en esta gran familia electoral en donde nos vamos encontrando, ¿verdad? Que si no en órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, en la investigación, en la cátedra, en distintas actividades que realizamos y de verdad, para mí es muy grato poder compartir esta mañana, por eso mi gratitud especial con ustedes por esta invitación. Y bueno, ante un foro, ¿verdad? Un foro de especialistas, un foro interesante, porque estas tertulias también es para que quienes no han tenido contacto con la materia de alguna manera más amigable, ¿verdad? Puedan estar involucrándose en lo que es la vida política, pues, de nuestro país, que es así, nos atañe a todas y a todos. Y exacto, gracias, eso es lo que iba yo a pedir. Pues para poder hablar del fortalecimiento y los retos a los que nos vamos a enfrentar como instituciones, como ciudadanía, a mí me parece que primero tenemos que ver un poquito del pasado. Les prometo que va a ser un recorrido muy, muy rápido, solamente para entender y para comprender, ¿verdad? ¿Por qué estamos en este momento histórico, de la vida democrática de nuestro hermosísimo país? La siguiente, por favor. Pues miren, yo no solamente, hay muchas más reformas y sé que aquí hay muchos especialistas que van a decir, no, Norma, pues es que hay más importantes reformas. Y sí es cierto, las hay. Pero me parece a mí que para el tema que quiero abordar con ustedes, estas tres reformas son las cruciales. Y quienes nos están escuchando, que como ya decía yo, no tengan contacto con la materia, me parece que estos tres datos, estos tres números, pues, generarán una mayor claridad en lo que vamos a decir. En 1990, ¿verdad? El COFIPE señala que el IFE será el órgano administrativo imparcial con la finalidad de dotar de certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. Y crea el TRIFE como un órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral que tenía la tarea de construir desde sus inicios una institución profesional y muy responsable. Ahorita en lo que viene hablaremos un poco de la autocalificación, es decir, cómo antes de esta fecha, ¿verdad? Antes de esos momentos, de ese primer momento, quienes calificaban las elecciones eran las personas propias que iban a integrar los órganos. Y como les explico a mis alumnos, yo quiero que me digan quién de nosotros, si somos el club de Toby o el club de la pequeña Lulu, ¿verdad? ¿Quién va a decir que nuestra elección estaba viciada? Absolutamente ninguno de nosotros. Y mucho menos diríamos, por ejemplo, que Betsabe no cumplía con requisitos de elegibilidad. Tampoco diríamos jamás, ¿verdad?, que Samuel había hecho un rebase de topegatos de campaña, menos diríamos que César, ¿verdad?, hizo actos anticipados de campaña, y menos aún si hablamos de un partido hegemónico, de un momento político en la vida del país en donde pues no se veía como algo cercana esta pluralidad de partidos políticos y mucho menos la alternancia para el ejercicio del poder y de la toma de decisiones. Es en 1996 donde hay una reforma importante también, tanto en la Constitución Federal como en la propia norma electoral, en el propio COFIPE, cuando dotan al IFE de personalidad jurídica y patrimonio propio y lo desliga completamente del poder ejecutivo. Es decir, sienta las bases para crear un órgano verdaderamente autónomo, constitucionalmente autónomo. Que ahorita también de manera muy tangencial tocaremos qué somos los órganos constitucionalmente autónomos, porque por ahí dicen, pues es que claro, ustedes también son parte del gobierno, y nosotros decimos, no, no somos parte del gobierno, realizamos una tarea encomendada al gobierno, pero sobre una base constitucional, tenemos un reconocimiento constitucional. Pero es que entonces, ¿quién les paga? Claro, por supuesto que recibimos dinero del erario público. Si no, estaríamos hablando de que generaríamos pues el nulo funcionamiento de los órganos. Pero ¿cuáles son las características que tenemos esos órganos constitucionalmente autónomos para garantizar
el ejercicio de una función que nos es delegada propiamente por la Constitución. Entonces, bueno, también en ese 96 se crea, ¿verdad? Ya se incorpora ese famoso trife, que todavía oímos algunas personas, sobre todo muy mayores, no como nosotros, sino más mayores que nosotros, que todavía dicen por ahí el famoso trife, el Tribunal Federal Electoral, que en 1996 se incorpora al Poder Judicial de la Federación. ¿Para qué? Pues también para crear una institución sólida para la resolución de los propios conflictos jurisdiccionales, ¿verdad? Que se sometían a su consideración. Y también ahorita veremos, porque antes, ¿quién resolvía ese tipo de medios de impugnación? ¿Quién lo hacía? Porque lo cierto es que las elecciones, si ustedes me preguntan, han existido de toda la vida. Podemos regresar a Roma, a Grecia, podemos hablar de la polis, podemos hablar de muchas cosas en donde vamos a encontrar la figura de la representación. La representación a través de qué o a partir de qué, pues de la elección. Podemos estar o no de acuerdo si eran grupos minoritarios los que elegían a quienes iban a gobernar o se elegían como órganos, ¿verdad? Como a lo mejor un consejo de ancianos, a lo mejor, como les decía yo, el club de Tobio de la pequeña Lulú, porque nosotros consideramos que éramos los más capacitados para gobernar. Y bueno, otro nuevo paradigma que me parece a mí que pasa es en 2014, nuevamente, a la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la LEGIPE, ¿verdad? Ya la cambiamos de COFIPE, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a Ley General de Instituciones y Procesos Electorales. Entonces, bueno, me parece a mí que estos tres momentos son importantes. En 2014, ¿qué hay? Pues se crea, ¿verdad?, este Instituto Nacional Electoral. Cambiamos del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral con una nueva forma de selección de consejeros, también de magistrados locales, de magistrados federales. Y para el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le amplía facultades con la creación de una sala regional especializada. Ustedes recordarán que estábamos ahí atrapados en el tiempo, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los espacios de radio y tele? ¿Qué hacemos con ese famoso? Pues es que son mis amigos y me regalaron el espacio. Pues es que el medio de comunicación me quiere mucho y me hizo una nota de 49 horas, ¿verdad? Pero pues no es que yo lo haya pedido y tampoco lo pagué. Solamente como soy muy popular y me quieren mucho, pues lo hicieron, ¿no? Y entonces, pues me parece a mí que también es parte del sistema en el mundo, pero me parece a mí que el mexicano es aún más interesante, ¿verdad? Porque ante cualquier reto que plantean los actores políticos, las instituciones reaccionamos de la mejor manera, me parece a mí. ¿A través de qué? Pues a través de las personas que integramos esas instituciones, esos organismos, para poder hacer frente a este tipo de situaciones, ¿verdad? Obviamente necesitamos el apoyo del Poder Legislativo para poder entender el sistema y para poder tener una solidez al momento de la resolución de los conflictos o siquiera de dirigir el sentido de los procesos electorales y su organización, ¿verdad? Ahora con esta nueva forma en la que aprendimos pues este momento en el que no inició el proceso electoral y tenemos actividad por parte de distintas personas que se dedican a la política y que van a unas encuestas, que van a, ¿cómo le llamamos, verdad? Y al final de cuentas a mí me parece que a las instituciones, los organismos, vamos reaccionando según el momento. Por supuesto que también quienes llevamos un poquito más de tiempo en la vida, no en la materia, pero en la vida, pues por ahí recordaremos cómo ha ido la evolución, ¿verdad? Cómo ha ido desde algo que puede empezar muy, muy cerrado, que se empiece a abrir, o algo que empieza muy, muy abierto y que empieza a cerrar. Es decir, empezamos a generar los cauces que provoquen un arribo exitoso de quienes van a ser nuestros representantes. Y por supuesto, de cara a quién, porque también hay que decirlo, a quiénes son nuestros patrones, la ciudadanía. A quién básicamente le tenemos que dar la certeza y la seguridad de que su voto está siendo bien cuidado
y de que su decisión va a ser protegida y tutelada, pues a la ciudadanía. Por supuesto, ¿verdad? Pues necesitamos bailar con alguien, como yo digo, necesitamos bailar con quién, con los partidos, con los candidatos, con las instituciones, por supuesto que sí, lo tenemos que hacer, no tenemos que asustarnos de este camino que debemos andar, pero me parece que no debemos perder de vista que el receptor original y final de nuestras determinaciones como tribunales, de la organización de los procesos electorales y de dar certeza y seguridad es de cara a la ciudadanía. Y hablo de ciudadanía, pues porque así lo señala, ¿verdad?, la propia Constitución, pero pues realmente estamos generando para la sociedad esos niños que ahora tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, 17 años, que en breve se convertirán en ciudadanos. Y me parece ahí que también las instituciones tenemos un nicho de oportunidad para poder generar, desde que son demasiado pequeños, esa responsabilidad y ese interés por los procesos electorales. La siguiente, por favor. Pues miren, tenemos ahí en 1977 la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que fue el primer ordenamiento legal en donde se realiza una codificación formal de los medios de impugnación. Y es que en esa época, lo que hoy es el recurso de revisión se llamaba antes revocación y se promovía ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y procedía contra acuerdos de la Comisión Federal Electoral y las comisiones locales electorales o los comités distritales electorales. Y también hay que entender ese momento. Ahora tenemos también dentro de esta maqueta de instituciones, tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora se imaginan ustedes que estuviera politizada, que además tuviera que resolver situaciones relacionadas con procesos electorales. Me parece a mí que se acertado completamente a partir de una óptica legislativa, pero práctica y fáctica también, de sacar, de despresurizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resuelve, por supuesto, que sigue siendo funcional y sigue resolviendo distintos asuntos que son de su competencia, pero me parece a mí que incluso también en los tribunales, si lo repetimos, pues, dentro de las 32 entidades federativas, vamos encontrando también, sería muy complicado, ¿verdad?, que el Tribunal Superior de Justicia de cada uno de los estados resolviera también los procesos electorales, como lo teníamos. Por ejemplo, Campeche era uno de los estados que dentro de los procesos electorales, una sala administrativa se erigía en sala también electoral y entonces tenían esa doble competencia, tanto administrativa como electoral. En el caso de Puebla, desde 2000 hay un tribunal electoral de manera permanente que se encarga de resolver ese tipo de circunstancias. Y es que antes cada estado en este sistema federal tenía la posibilidad de decidir esta forma en la que se organizaban sus propias instituciones, ¿verdad? Teníamos por ahí un San Luis Potosí que tenía 5 circunscripciones. Entonces, bueno, vamos entendiendo también cómo ha ido evolucionando. Y había tribunales como el de Nayarit, como algunos del norte, donde están integrados con más de 3 magistrados, hasta 5 magistrados, ¿verdad? Y otros estados, la mayoría, pues, por así decirlo, si no es que todos, en donde ya nos integramos y también a partir de la reforma con 3 magistrados. Discutible también, ¿verdad? Yo hablo por Puebla, con 217 ayuntamientos, solamente 3 magistrados resolviendo. Me parece que otro tema interesante sería hablar o señalar sobre la suficiencia presupuestaria que hay que darle a los órganos constitucionalmente autónomos, sobre todo a los órganos jurisdiccionales. Los órganos administrativos pues llevan además esta doble obligación, esta facultad, ¿verdad?, de repartir el dinero de los partidos políticos y de manera centralizada el INE, pues de fiscalizar. La siguiente. Gracias. Pues miren, 2007 tampoco tiene tanto tiempo, ¿verdad?
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice qué son los órganos constitucionalmente autónomos. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, quienes somos abogados o abogadas, sabemos, ¿verdad?, estos tres poderes, estos tres poderes inamovibles, como los estudiamos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y no había manera de entender el derecho o entender el sistema de otra manera. Pero pues encontramos ahí estos órganos constitucionalmente autónomos, que tienen que ver, ¿verdad?, con una distribución de funciones o competencias para generar de manera más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. En el caso de los tribunales, la administración de justicia, ¿verdad? Pero no a partir de un Tribunal Superior de Justicia, sino a partir de un órgano constitucionalmente autónomo que tiene esa función para desarrollar. La siguiente. Y es que encontramos dentro de estas características, ¿verdad?, que deben estar establecidos directamente con la Constitución Federal. Es decir, no somos una imaginación de nadie. Viene en la Constitución, viene ahí nuestra creación, nuestra acta de nacimiento, ¿verdad? Está ahí. Sí estamos reconocidos, sí somos hijos, no nada más somos un invento. También mantenemos con otros órganos del Estado, pues relaciones de coordinación, porque efectivamente mucha gente dice, no, pero es que a ustedes les paga el Estado, les paga el gobierno, por eso ustedes trabajan para el gobierno. Bueno, es que sí tenemos que obtener recursos de algún lugar, ¿verdad? Pero eso no implica bajo ninguna circunstancia, ningún tema de supra o subordinación. ¿Y eso con qué tiene que ver también? Pues con esto que hemos venido escuchando por parte de la Sala Superior, y me parece a mí que solamente estamos tropicalizando lo que ya sabíamos que tiene que ver con la ética de las personas que conformamos las instituciones. Le podemos llamar de muchas maneras y está bien. Si tenemos que cambiarlo, lo que decimos, para que se entienda mejor, cambiémoslo. Yo soy la primera en pensar que los cambios son buenos, pero me parece a mí que reconocer y saber que este tema no es nuevo, sino que hay un compromiso real en consejeras, consejeros, personas que pertenecen a las instituciones, personas que pertenecemos a los tribunales y personas que hemos aprendido a lo largo de nuestras carreras, pues que debemos permanecer, ¿verdad?, de cara hacia pues lo que juramos guardar y hacer guardar, cumplir y hacer cumplir. Yo en mi oficina, que es la oficina de todos ustedes, y a las pruebas me remito pues para que lo vayan a visitar, y yo les invito un mole poblano. Enfrente de mi silla de magistrada está la fotografía de mi toma de protesta. Y por eso todos los días lo primero que hago cuando llego a la oficina es recordar la promesa que le hice a mi país y la promesa que me hice a mí misma, y por supuesto de no fallar. Entonces, bueno, me parece a mí que estas relaciones de coordinación son completamente necesarias. No solamente son imaginaciones, sino son además necesarias. Otra de las características es que debemos contar con autonomía e independencia funcional y financiera. Obviamente también esto que genera, pues que de cara afuera de nuestras instituciones, ¿verdad? Pues también decimos en qué gastamos. Al momento en el que gastamos el erario público, tenemos esa grande e importante obligación de transparentar el uso del recurso, el uso del dinero, en qué gastamos y cómo lo gastamos. Entonces me parece a mí que esta independencia entendida como esta función de cada institución, de cada órgano, de cada OCA, como les decimos, órgano constitucionalmente autónomo, pues obviamente eso sí cada quien lo sabe, ¿verdad? En la casa de José Ramón sabe si va a gastar más en pañales o va a gastar más en leche, o mejor le va a meter más a las universidades, o mejor ese es su problema, ese es su tema, ese lo resuelve él. Lo que sí tenemos que ver los demás es en qué lo está gastando. Pero cómo lo gasta, esa es la tarea de cada órgano constitucionalmente autónomo. Y bueno,
Otra de las características, como ya lo dije, es que atendemos funciones primarias u originarias del Estado que requieren ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. Y a través y a partir de qué lo hacemos, y la mayoría de los que estamos aquí, me atrevo a decirlo, somos o hemos estado en instituciones como funcionarios, como servidores públicos, en algún instituto, en algún tribunal, y a final de cuentas sabemos el nivel de especialización que se requiere para desarrollar esa función. Yo fui consejera en el IFE, ¿verdad? Ya José Ramón me hizo favor de compartir un poquito de mi vida y lo cierto es que eran órganos ciudadanizados. Éramos órganos ciudadanizados, no todos éramos abogados, dentro de los 7 consejeros solamente 2 éramos abogados, había politólogas, sociólogas, en fin, una pluralidad de disciplinas que en ese momento lo que queríamos es ver cómo se organizaban los procesos electorales, pero sostenidos en qué, sostenidos en una base importante, que era el Instituto Federal Electoral, es decir, sostenidos por un órgano especializado que se encargaba de organizar precisamente los procesos electorales. ¿Y qué hacemos en materia jurisdiccional? Pues también lo cierto es que puede ser, y lo voy a decir entrecomillado, que no les gusten nuestras sentencias, pero nuestras sentencias no las hacemos por gusto, nuestras sentencias las hacemos con pleno conocimiento y con plena experiencia y con pleno compromiso de lo que viene en la ley, lo que dice la ley, aunque por ahí me dicen, y yo se lo digo a mis alumnos, es que la ley no habla, ¿verdad? La ley está escrita, la ley no habla. Pero digamos que lo que dice la ley con estos tratados internacionales, con estos derechos humanos, con esta convencionalidad, ¿verdad? Con esta tutela, la protección de los derechos, es una obligación por parte de las autoridades. Entonces, este nivel de especialización, ¿verdad? Se va volviendo aún mayor. Y yo también les explico a mis alumnos, ¿verdad? Es que no podemos, ¿verdad?, llegar a querer comprar un Lamborghini último modelo con dinero que me alcance para un bocho de 1965, que está todo destartalado. Pues es que no se va a poder, ¿verdad? Y tampoco se va a poder que yo le exija un nivel de especialización altísimo a un hombre o a una mujer, pagándole un salario muy chiquito, en donde lo que la persona está pensando es en ir a realizar otra actividad, otra función, para poder mantener a su familia. Entonces, me parece a mí que este tema de los órganos constitucionalmente autónomos, no solo los electorales, por ahí tenemos otros. Ahora, ¿qué sí podemos discutir seriamente? Y me cae que sí hay que sentarnos y hacerlo, si todos son necesarios. Si todos son necesarios, ahí sí veamos cuáles sí son necesarios, cuáles no, en cuáles hemos, y hablo hemos como personas, ¿verdad? Hemos abusado de la creación de esos órganos constitucionalmente autónomos, pero cuáles son estrictamente necesarios para la funcionalidad del Estado y que garanticen de manera completa, pues, el ejercicio propiamente de esa actividad que realizan. La siguiente. Ya tenemos, ustedes conocen también perfectamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 40 y el artículo 41. El artículo 40, ¿verdad?, señala que es la voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente al régimen interior y por la Ciudad de México. ¿Por qué lo estoy tocando? Pues porque yo les estoy hablando, ¿verdad?, de lo importante, no solo de lo federal. Lo federal es muy importante, sí es muy importante, pero también lo local. Yo que vengo de mi aldea, como nosotros decimos, de mi ranchería, de mi patria, ¿verdad? También sabemos que las entidades federativas generan una gran cantidad de información que después, por supuesto, es revisada con base en este sistema jurisdiccional,
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en alguna de sus salas, dependiendo de la competencia y el tema que estemos tratando. Pero lo cierto es que la materia prima se genera la mayor cantidad, no siempre, también que quede claro, porque también los órganos federales organizan los procesos electorales federales y ahí es donde ellos son los que de primera mano llevan, pues llevan la organización de la fiesta, y en materia local, quienes llevamos la primera mano, pues somos los órganos locales, ¿verdad? Y pues también los partidos políticos ayudan, abonan mucho, ¿verdad? Yo les digo, por favor, que nunca dejen de imaginar, porque si un día dejan de imaginar, entonces nos vamos a quedar sin trabajo muchas personas y no queremos quedarnos sin trabajo. Por el contrario, queremos fortalecer el sistema democrático, ¿verdad? Queremos caminar de manera conjunta con esos partidos políticos, pero bueno, porque es importante reconocer también que la propia Constitución Federal señala que pues las entidades federativas tienen un peso específico propio. Solamente, y lo digo así porque también lo pienso así, porque yo creo que es así, solamente ejerciendo atribuciones distintas. Es decir, solamente porque la ley señala cuáles son nuestras atribuciones y nuestras atribuciones son diferentes. Pero yo creo que a nivel de importancia todos son igual de importantes. No hay uno más importante que otro, solamente realizamos acciones diferentes. Esto es como una familia. Es igual de importante la mamá que el papá, que el abuelito que está en la casa, que el niño, que la niña. Es decir, todos tenemos una función que desarrollar. Si alguien es un reloj perfecto, es una mecánica perfecta. Si alguien falla, se descompone la maquinaria. Entonces, bueno, me parece a mí que reconocer en los estados esta posibilidad y esta fuerza que tenemos también es muy importante. Y el artículo 41, ¿verdad? Que habla de la soberanía a través de los poderes de la Unión. La siguiente. Aquí viene realmente solamente la distribución de facultades. Yo ya a José Ramón le compartí mi presentación para que, si es su deseo, también la tropicalicemos por ahí también, pero bueno, es el contenido de la Constitución. Tampoco les estoy dando algo que ustedes no sepan o a lo que no puedan tener acceso. La siguiente. Y bueno, pues ya aterrizamos a cuáles son las fortalezas y riesgos que implica para el sistema democrático federal mexicano la existencia de autoridades electorales nacionales y locales en cada entidad federativa. La siguiente. Este sistema democrático es que toda sociedad se constituye como un esfuerzo colectivo permanente que tiene miras a realizar un fin común, lo cual requiere de una autoridad que se encargue de dirigir, coordinar, encauzar ese esfuerzo. De ahí que el Estado no puede existir ni subsistir sin la autoridad investida del poder político. Es decir, necesitamos a alguien que nos dirija, necesitamos el capi del equipo de fútbol, necesitamos el capi, ¿verdad? Que necesitamos al chofe del autobús, si no, ¿quién va a manejar? Necesitamos al líder que nos lleve. Entonces, bueno, este sistema se entiende de esta manera. La siguiente. Pues yo veo, ¿verdad? Podríamos discutir muchas más, ¿verdad? Pero yo veo como algunas de las fortalezas de las instituciones electorales lo hemos hecho a lo largo de más de 22 años, en materia federal, más de 30 años, y me parece que hay que reconocerlo, aunque eso casi nuestra edad, ¿verdad? Casi nuestros 30 años, casi nuestros 20 y tantos años. Se ha velado por el correcto ejercicio de derechos político-electorales de la ciudadanía y hemos avanzado. Hay que reconocer que hemos avanzado, hay que reconocer que en materia de género, hay que reconocer que en materia de discapacitados, de indígenas, de muchos temas hemos avanzado. La materia electoral ha sido punta de lanza, ¿verdad? Ahora entendemos o escuchamos al Poder Judicial que dice, es que hacemos sentencias que están aterrizadas para los niños. Y nosotros decimos, sí, nosotros llevamos haciendo tantos años, porque tampoco son competencias, solamente reconocer las fortalezas
de todos y de los esfuerzos, pues, que todos hacemos, ¿verdad? Pero nosotros lo hemos hecho desde antes. Traducir sentencias a lenguajes, entender que de qué servía traducir una sentencia si la gente indígena no sabe leer. Entonces mejor mandémoslo a perifoneo, porque quizá ahí sí van a entender. Hacer esfuerzos porque nuestros comerciales, en mi presidencia, yo tenía la traducción del comercial del tribunal a 5 lenguas originarias de mi estado. En mi estado hay 7 y la teníamos traducida a 5. Y mucha gente decía, pero pues es que tampoco son tantos. Y yo decía, no, no son tantos, pero es como yo cuando llego a dar clases en un salón de 50 alumnos, siempre les digo, con uno que me entienda, con uno, para mí como maestra ya me llevo la palomita. Y bueno, luego me llevo la grata sorpresa que en lugar de uno, los que quieren entrar a hacer el servicio al tribunal son 10, o los que quieren hacer prácticas profesionales son más. Y entonces ahí es donde vamos viendo que los pequeños esfuerzos van generando sinergia. El derecho a la tutela judicial efectiva, la viabilidad de la democracia como este equilibrio de pesos y contrapesos, ¿verdad? Porque créanme que esto que estamos viviendo no es nuevo, esto ha existido toda la vida. Lo que pasa es que hay nuevas formas y estas situaciones de que ahora tenemos con un clic, ¿verdad? Tenemos acceso a lo que está pasando o podemos compartir lo que nos está pasando. Entonces, estas tecnologías ya ni son nuevas, ya decimos que no son nuevas tecnologías de la información, ya son tecnologías de la información. Y ahora con esta inteligencia artificial, o sea, ¿qué va a pasar? Esta inteligencia artificial es la que nos va a dar la clase hoy, es la que nos va a compartir la tertulia, ¿qué es lo que ya no vamos a tener alumnos, vamos a tener personas creadas por inteligencia artificial? Porque también hay que decirlo, es una maravilla la inteligencia artificial. Tú le metes algunos datos y, bueno, te crea el currículum, el viaje perfecto, la actividad perfecta, bueno, es impresionante. Y bueno, otra de las fortalezas que yo veo es que se excluye la politización de la justicia al existir órganos especializados, independientes y autónomos. ¿Que estamos bajo qué? Pues bajo la lupa constante de quién, de la ciudadanía. La ciudadanía sí tiene todo el derecho de venir a decirnos por qué hiciste esto y nosotros la obligación de contestar, de hacer todos estos esfuerzos para llegar a más gente, para que la gente entienda cuál es el trabajo que realizamos. La siguiente diapositiva. Vean que vamos rápido porque no quiero abusar mucho de ustedes, nada más poquito. Miren, por ahí también hemos avanzado en esta igualdad sustantiva, en esta transversalidad, donde, y lo voy a decir así también como con mucho orgullo, y también cuando me tocó el asunto casi me desmayaba yo, porque el primer asunto después de la reforma federal de género me tocó a mí resolverlo en Puebla. Se recordarán que la reforma de 2020, perdón, pues nos cayó en la mera pandemia, por ahí de abril. Y entonces el primer asunto que llegó al tribunal era de mi ponencia. Y entonces pues realmente fue un reto, ¿verdad? Pero había, bueno, quienes sabían que lo tenía, eh, pues también tenía muchas expectativas de qué íbamos a hacer con ese asunto, ¿no? Era de un diputado, por ahí era un diputado local que además pues había hecho unas manifestaciones muy desafortunadas, ¿verdad? Pero bueno, a final de cuentas también ahí habíamos sido punta de lanza. Porque, y también es así, porque si yo quiero saber qué es lo que pasa en la casa de Chelsea, pues le tengo que preguntar a Chelsea, ni modo que le pagaría yo a preguntar a Andrea. Y si quiero saber qué está pasando en casa de Edgar o qué es lo que piensa Edgar, pues tengo que irle a preguntar a Edgar, porque César no me va a poder contestar. Y si quiero saber qué piensa Agustín, pues voy y le pregunto a Agustín, porque Lupita no va a poder decirme. Entonces, en esta parte de maximización de derechos y de reconocimiento de los propios entornos, o sea, pues la realidad es que lo hacemos los órganos locales, los institutos electorales y los tribunales. Nosotros sí sabemos, bueno, José Ramón, que ahí lo sigo y le doy like porque además me gusta, sube mucho de mi Puebla queridísima. Pues José Ramón conoce de Puebla, pero pues la poblana soy yo, por así decirlo, ¿verdad? La que le va a decir, José Ramón, no te vayas a ir a parar a esta colonia a tal hora porque
ya es peligroso, voy a ser yo la que le va a decir, no, José Ramón, mira, es que las lagunas más bonitas son por aquí, es que los lugares más padres son por acá, el pan rico de Zacatlán es para allá, los tlayoyos de Zacapuastla son de este lado. Eso es local, eso no lo conoce la federación. Esta es una de las grandes fortalezas que tenemos los órganos locales, pues, que conocemos el entorno, conocemos a la gente, estamos ahí. Por eso también cuando la nulidad de la elección de Iliatenco, ¿verdad? Y yo lo digo, y sí lo he dicho, pues, yo decía, es que alguien le preguntó a las magistradas por qué determinaron eso, porque todos hablábamos de la nulidad y ay, qué bonita, y por qué sí, por qué no, y uno más uno son dos, y determinancia y no determinancia, pero alguien les había preguntado a Hilda, a Evelyn, a Alma y al magistrado en funciones, ¿por qué lo habían hecho o por qué no lo habían hecho? ¿O era lo que ellos veían en esa comunidad, que era la parte sensible? Pues eso solamente lo sabemos por los que estamos ahí sentados. Entonces me parece a mí que esa fortaleza también pues es importante. Y obviamente pues todos los esfuerzos que también los magistrados, las magistradas realizamos o realizan para involucrarse más, ¿verdad? Porque pues nuestras determinaciones no impactan en una persona, nuestras determinaciones impactan en poblaciones enteras y no impactan para una semana, impactan para muchas generaciones. Entonces me parece a mí que tomar conciencia a partir de esta ética de lo que estamos haciendo y tomar conciencia que no es a partir de la comodidad de nuestros escritorios, el tomar una determinación también es importante. Vayamos y preguntemos. Y bueno, esta parte también intercultural, ¿verdad? Yo les decía pues yo puedo decir, es que Oaxaca está muy bonito, pero, y puedo decir, pues es que es altamente intercultural, pero pues preguntémosles a los de allá cuántas lenguas se hablan, cuántos idiomas todos se hablan, cuántas zonas son, cuántas regiones, cuáles son las más importantes. Me parece a mí que esa parte que tiene que ver con la regionalización, que es lo que nos da una óptica diferente y una visión específica. Eso es real. Entonces, bueno, ahora ustedes no están para saberlo, pero yo comparto mucho en redes también. Estamos ahora en una reunión nacional de magistradas y magistrados, en donde estamos compartiendo, ¿verdad?, las experiencias y qué vamos a hacer de cara a este proceso que, bueno, de entrada el día de hoy en Morelos ya comenzó, el fin de semana empieza en Tamaulipas, y así vamos a ir empezando todos, ¿verdad? En Puebla hasta noviembre. Todavía tenemos un tiempito, ¿verdad? Pues para iniciar nuestro proceso electoral. Y bajo esta óptica es que me parece a mí que vamos fortaleciendo, vamos siendo pieza importante para lograr esta tan anhelada paz social. Porque a final de cuentas me parece a mí que lo que todas y todos estamos buscando, pertenezcamos o no a las autoridades electorales, a las instituciones, es una paz social, una estabilidad, una mejor calidad de vida y, bueno, pues realmente volver real lo que vemos plasmado en nuestra Constitución. La siguiente. ¿Qué podemos mejorar? Pues podemos generar una mejor argumentación, es decir, la preparación, seguirnos preparando, seguirnos especializando. Estos magistrados en donde vaciábamos las leyes enteras, donde nos quedaban sentencias de 400,000 hojas que nadie leía, por supuesto. Yo creo que ni los titulares las leían, nada más las firmaban. Me parece a mí que hacer mejores sentencias va a generar, va a propiciar, va a provocar que tengamos mayores clientes, y también lo estoy entrecomillando, mayores ciudadanos que quieran entender y saber qué es lo que estamos decidiendo. Obviamente también mejorar la gobernabilidad, ese timing, ¿verdad? En Puebla son muy dados, en el proceso anterior solamente pasó, si mal no recuerdo, en Sonora, Puebla,
Oaxaca y no me acuerdo qué otra entidad federativa, en donde ganó un candidato no registrado y todos íbamos con un timing diferente buscando la gobernabilidad en esos estados. En Puebla cerraron la carretera más importante que conecta al sureste con el centro y con el Bajío. Entonces me parece a mí que pues hay que tener esa sensibilidad también para poder ir generando los canales para que la gente entienda. Y cuando tú te sentabas con la gente, lo que les había pasado a ellos es que sus abogados no eran especialistas en materia electoral, sus abogados eran civilistas. Y entonces la visión era completamente diferente. Pero bueno, pues a final de cuentas también era trabajo en la institución. Créanme que tuvimos bastantes y suficientes reuniones por Zoom, en vivo, con la gente, con el pueblo. Se crea toda una estrategia para generar gobernabilidad. La siguiente. Nosotros tampoco no solo nos ocupamos de los comicios, también queremos que la gente sepa que resolvemos otro tipo de situaciones, que resolvemos otro tipo de conflictos, como es el pago de dietas, cómo es la conformación de nuevos partidos políticos a nivel local, ¿verdad? En Puebla, digo nada más como a modo de ejemplo, ¿verdad? Nosotros le habíamos dado el registro a un partido político local, la sala regional nos revoca, nos dice que no tenían derecho, la sala superior le vuelve a dar el registro al partido político. Entonces, digamos que resolvemos de situaciones realmente trascendentes, que realmente impactan de manera muy importante en una demarcación territorial o en todo el país, ¿verdad? En Puebla, por ejemplo, se llaman de distinta manera en las distintas entidades federativas. En Puebla se llaman juntas auxiliares. Nosotros resolvemos de las más de 700 juntas auxiliares. Es una locura, pero es una locura fascinante. Bueno, a mí que me gusta, que me fascina esto que hacemos, para mí se vuelve fascinante. Pero también lo resolvemos, porque por ahí la gente dice, ustedes no hacen nada, ustedes puros foros, ustedes puros viajes, ustedes puros... Y créanme que no, o sea, hay mucho esfuerzo, hay mucho compromiso por parte de quienes estamos al frente de estas instituciones. También resolvemos ahora también de los derechos de petición, ¿verdad? Estos derechos que también son de, de quienes integran, por ejemplo, en el caso de los cabildos, eh, los regidores, regidoras que integran los cabildos, los ayuntamientos. Conocemos de violencia política de género y ojo, no conocemos desde la reforma para acá, conocemos de antes, como dicen en mi pueblo. Ya José Ramón me hizo favor de balconearme con la edad, ¿verdad? Ya les dijo que tengo 22 años en la materia. Y efectivamente, como auxiliar, como secretaria de estudio y cuenta como secretaria instructora, hemos tenido que resolver problemas y nunca fue un limitante que no estuviera en la ley. Nunca lo fue, ¿eh? Eso sí se los prometo. Y podríamos tardarnos más o menos resolviendo un asunto, sí, pero había mucho estudio y mucho compromiso y lo sigue habiendo, pues. O sea, no solamente había, todavía hay. Y entonces, bueno, materia de violencia política de género no es de moda. Nosotros ya lo traíamos. Ahora que tenemos, pues ahora están los protocolos. Ahora tenemos todo más sistematizado. Ahora tenemos de qué manera enseñarlo de una manera más fácil, pero ya lo hacíamos. ¿Qué más hacemos también? Resolvemos los conflictos intrapartidistas al interior de los partidos políticos. Esos problemas que la familia no quiere arreglar, ¿verdad? Esa familia que ya se peleó entre los primos, los hermanos, y ya traen un relajo, pues esos problemas también los resolvemos nosotros. Los tribunales electorales, también le entramos ahí a la resolución de ese tipo de conflictos. Y bajo esta óptica es que vamos dotando de paz, seguridad jurídica y social en nuestros estados, en nuestras entidades federativas. ¿Al margen de qué? Pues al margen de a los que nos gusta la academia, a los que nos gusta la investigación, a los que intentamos tener una vida familiar, a los que intentamos tener una vida social y que vamos ahí trabajando y caminando de manera comprometida. Pero bueno, cuando vas encontrando
este tipo de personas comprometidas, me parece que se vuelve una delicia este camino de la materia electoral. Y bueno, José Ramón, ya te di así como un panorama muy amplio de los retos que tenemos y me parece a mí que la especialización y el intercambio son fundamentales. Si no lo logramos, si no lo hacemos, vamos a seguir atrapados. Me parece a mí que ahora contamos con mayores herramientas, solamente usémoslas, ¿verdad? Con mayores elementos, porque como decía yo, el compromiso, la ética, el compañerismo, el acompañamiento, ese siempre ha existido. Nos hemos acompañado y quienes llevamos en esto muchos años, pues nos vamos encontrando. Entonces me parece a mí que pues solamente viene un proceso complicado, sí, sí viene. Pero ¿saben qué? Y toda la sociedad lo debe saber, estamos listos. Nosotros estamos preparados. Nosotros no nos estamos preparando 2 meses antes. Nosotros venimos preparándonos a través de años, de trayectorias, de años de estudio, de años de conformar instituciones y de años de resolver conflictos, también con empatía y con cercanía, ¿verdad? Hacia lo que a cada uno nos toca hacer. Yo hasta ahí me quedaría, José Ramón, pues para no agobiarlos más en viernes, ¿verdad? Ya en día en el que ya todos ansiamos poder descansar un poquito. Bueno, quienes ya iniciaron proceso, pues ya no, ya valieron, como dicen en mi pueblo, y quienes todavía podemos gozar de fin de semana, pues todavía lo podemos hacer. Sí, gracias, Norma. Mejor este micro. Oye, no, pues hay tiempo todavía. De hecho, pues ahora sería la ocasión, te agradecemos todo este recorrido tan puntual, la ocasión de que nuestras invitadas e invitados nos regalaran algún comentario, alguna pregunta y que pudiéramos pues intercambiar algunas cosas. Yo la verdad, siempre soy muy preguntón y curioso y pues más con gente como tú que tiene toda la experiencia del mundo en esta materia y también como justo con un afán de construir algo, a partir de quizá del imaginario colectivo, como cerraste tú tu ponencia, diciendo, bueno, cuáles son los retos, las fortalezas, ¿no? Las debilidades incluso también, ¿no? Las áreas de oportunidad que hoy encontramos, ¿no? Y bueno, pues a ver, yo hago como un esbozo, igual si me quieren acompañar y lo vamos conversando. Obviamente tenemos el tema de la reforma, ¿no? O sea, una reforma que para algunos se detuvo, para otros se postergó, para otros incluso se complicó porque sí había cosas que se debían cambiar. Tuvimos todo un año discutiendo eso a nivel parlamentario, opinión pública, con este asunto de la infodemia, a veces polarizando temas concretos, ¿no? Eso nos lleva después, pues, al tema obviamente financiero, que hoy día está también muy en boga, ¿no? Y en la boca de muchas personas, porque pues fue otro mecanismo, digamos, para poder forzar algunas cosas dentro del ámbito de la justicia. Otra cosa que se me ocurre también presenta un reto particular, pues es el tema, y te digo además todo esto porque venimos saliendo ustedes creo que de una reunión, ¿no? Tuvieron una reunión entre autoridades, sobre todo jurisdiccionales electorales. Nosotros tuvimos la semana de la Escuela Judicial Electoral, y entonces estuvo hablando mucho sobre pues lo que tú decías mucho, el compromiso moral, el compromiso ético de los tribunales electorales, sobre todo cuando interpretan la Constitución. Ese fue el gran debate, ¿no? Que tú lo decías, a nosotros, la ley no nos lo impidió, pero hay justo una gran crítica de un sector que dice, se están extralimitando, están yendo más allá de sus funciones, ¿no? Están haciendo activismo judicial. Entonces, también ese creo que es otro debate interesante.
cuál debiera ser el papel o la función de los tribunales electorales locales en esta interpretación de la Constitución, ¿no? Tú nos lo dices también muy puntualmente, creo que favorecería mucho la capacitación y la concientización. Ayer con el profesor Andrés Botero discutimos ese tema polémico, ¿se puede la ética judicial enseñar? Y él decía, no, pero concluíamos que aunque efectivamente no se puede, digamos, enseñar y decir, te evalúo y si eres ético o eres ética, sí se debe incentivar, ¿no? Y sí se tiene que generar algunos mecanismos o recursos para que se pueda trabajar. Pongo esas, creo que puse demasiados, pero bueno, como para empezar la conversa y Vamos también... hilando, vamos Exacto, exacto. hilando, José Ramón. Mira, yo digo reforma sí, o sea, porque aunque ya te digo que ya me balconeaste con la edad, pues no soy tan grande. Entonces, sí creo que solamente a partir de reconocer qué es lo que se puede mejorar, realmente podemos consolidar y fortalecer un sistema político, sistema electoral, sistema jurídico, ¿no? Bueno, yo trabajé además en un juzgado de distrito, entonces para mí la parte jurisdiccional es trascendente. Entonces, reforma sí, pero bien discutida, así como les decía yo, discutamos pero seriamente qué órganos constitucionalmente autónomos son necesarios y cuáles no lo son. Es que gastan mucho, estoy de acuerdo también, revisemos. O sea, esto es como administrar una casa y a lo mejor por eso para mí se me hace como tan natural, porque pues de repente, ¿quién no de repente gasta en cosas que no necesita? Y en lugar de comprar 1 kilo de jamón, acaba comprando 4 kilos y acaba tirando 3 porque ya se le echaron a perder y acaba, o sea, la realidad es que no, todas las instituciones creadas por humanos, que somos todas, son perfectibles. O sea, somos verificables. Por supuesto que somos verificables. Transparencia, claro. Transparencia, sí. Que la gente sepa ¿en qué gastamos? O sea, ¿por qué le tenemos miedo a que la gente sepa? ¿Por qué le tenemos escozor? ¿Por qué queremos, más bien, qué es lo que queremos esconder? A lo mejor por eso es que pues yo, así como me están oyendo ustedes hablar a mí, así hablo siempre y así soy. Yo soy muy neta, yo soy muy transparente, me preguntas, te contesto. ¿Por qué? Pues porque y además esa es mi función, ¿verdad? Si es que magistrada, ¿por qué votó así en esto? Pues por esto, esto y esto, porque yo considero esto y esto. Oiga, pero es que usted es mujer y determinaron que no había violencia y entonces ahora usted es la violentadora. No, pues a ver, espéreme tantito, es que mire, hay algo que se llama pruebas y hay esto y el otro. Y bueno, el dicho de la persona lo tomo en consideración, ¿verdad? Pero también hay otros elementos que hay que considerar. Activismo sí, porque ¿sabes qué? Cuando a mí me tocó estudiar, nos llevaron de visita al Palacio de Justicia. Y ya sabes, o sea, si llegabas y tú no, bueno, si algún día trabajaré aquí, estaré aquí. Pero la realidad es que nunca conocimos ni un magistrado, ni un juez, ni un ministro. O sea, todos eran como en la imaginaria, todos eran como inalcanzables, así como sabemos que existen, pero no los podemos ver. O sea... Oye, Norma, dices, ¿eran? Son. No, porque ahora ya en TikTok vamos viendo algunos. Bueno. O sea, ¿qué es criticable? Claro que es criticable. ¿Por qué? Pues porque no todos estamos en el mismo canal. Entonces, claro que a mí me pasó también, cuando yo tomé el tribunal, había una diferencia entre el presidente anterior, los presidentes anteriores y yo, de edad, pues, a eso me refiero, y también había una diferencia en visión. Entonces, y obviamente yo dando clase, pues traía yo una visión un poco diferente. Entonces yo así de, pongan TikTok. ¿Y cómo? Bueno, lo primero ya sabes, o sea, casi me asaban en leña verde a las 12 del día fuera de la catedral de mi patria. Pero la verdad es que funcionó, o sea, porque decíamos, bueno, a final de cuentas estamos generando una reacción, o sea, hay que mover,
hay que provocar. Cuando nosotros tenemos otra actividad que se llama magistratura por un día, es decir, de las escuelas, van al tribunal cada vez que cualquier universidad lo pide, se les da una clase, los magistrados en medida de las posibilidades, y créeme que al menos yo lo hago siempre, de menos bajar a saludar y decir, miren, vean, yo soy de carne y hueso, yo estudié en la escuela pública, yo soy lobo, yo les digo, yo soy loba, yo salí, yo me senté ahí donde ustedes están sentados. Y de ahí, bueno, pues sí le tienes que trabajar, ¿verdad? Porque tampoco es como que las cosas caigan del cielo, ¿verdad? Y son muchas circunstancias. Claro que todo se conjuga. Tampoco te voy a decir que todo es fácil, pero sí es posible. Entonces, activismo por parte de las autoridades a mí me parece más bien humanismo. Entender que nosotros también somos seres humanos, que tenemos una responsabilidad diferente, sí, claro, que tenemos que asumir esa responsabilidad con ética, con mucha responsabilidad, claro, por supuesto que sí, pero también somos inspiracionales, hombres y mujeres. O sea, no solo las mujeres, ¿sí me explico? Yo ahorita te puedo decir, es que yo me acuerdo en primero de kinder, mi maestra, que yo la veía y decía, ay, mira, y se viste así, y yo cuando sea grande quiero ser como ella. ¿Pero por qué? Pues porque ahí la tenía yo, porque tenía yo ahí a la persona que generaba en mí una aspiración, un querer ser. Entonces a mí me parece que activismo por parte de nosotras, sí. Que no, pues obviamente no parcialidad. O sea, no nos podemos ni para un lado ni para el otro. Ni por ser mujer odio a los hombres, ni por ser un violentador lo vamos a coser en leña verde, por ejemplo. O sea, ¿por qué? Porque yo sí creo, José Ramón, que muchos de los problemas, la mayoría de los problemas que tenemos es por desconocimiento de las personas. Mira, yo llegué en ejecución de sentencia, no derivado de una sanción de violencia, sino por incumplimiento de mi determinación de una sentencia mía, llegué al arresto de un presidente municipal. Y cuando yo pude platicar con él, es que me decía, es que no, magistrado, es que a mí mis abogados me decían que no pasaba nada, que no iba a pasar nada. Y el caso es que sí pasó. Y a mí me parece que muchas veces tiene que ver con que no aterrizamos, no transmitimos, no hacemos ver que sí va a haber una consecuencia. Entonces, activismo sí, que no, o sea, alejarnos de nuestra función. Eso sí, no. Con ética, con responsabilidad, incluso también hay veces que vamos retando el sistema. Yo soy de esas, ¿verdad? Soy de las que empieza un poco a ver, pero ¿cómo? Pues en una parte, ¿cómo le vamos a exigir a una mujer que está llena de miedo, que esto y que el otro, que pase esto? Yo tuve un asunto que marcó mi carrera como magistrada, porque fue de los primeros asuntos que tuve como magistrada, pero sobre todo, José Ramón, me marcó como mujer, como persona. Era una regidora, haz de cuenta que ella era el número 8 en la lista ella era la RP, y era ella la 8. Y el 9 venía pidiendo ya ocupar el espacio porque habían renunciado todos, casualmente, fíjate, muy interesante. Todos decidieron renunciar, propietarios y suplentes, menos ella y su fórmula, bueno, su suplente. Entonces, pues obviamente, pues no podía yo llegar a la pretensión del actor, que era el 8, porque pues estaba el 7 y el 7 sí quería. Entonces, bueno, sigo el procedimiento, instruyó el expediente. Además, la señora me doy cuenta, pues ella ni era parte en el expediente, ¿estás de acuerdo? O sea, se volvió parte en el camino, pero ella no era ni actor, ella no era. Y entonces me doy cuenta que además ella era indígena, ella trabajaba la parcela. Entonces, bueno, pues empiezas también a entenderle, ¿verdad? Esto de la parcela, esto de a qué hora está la señora, porque tal hora trabaja, y en qué, o sea, muchas cosas. El caso es que, pues, en esta parte de decir, vamos a sacar sentencias perfectas, muy bien hechas, y sí lo hacemos, créeme que sí. Pero ¿de qué sirve una sentencia que voy a colgar en una bonita pared si no puedo ejecutarla, verdad?
O sea, realmente no sirve de mucho o no sirve de nada. Castigos ejemplares, esos que existían hace muchos años, ya no son funcionales, ya no sirven para mucho, ya no sirven para nada, diría yo. El caso aquí es que cuando le digo que le toca tomar protesta, el esposo, o sea, imagínate, una mujer indígena, o sea, género, un municipio alejado de Puebla, y el esposo que se enoja y que la golpea. La golpeó tanto, tan fuerte, ella tiene 2 hijas, que la obligó a irse del municipio a México, a Ciudad de México, a un albergue. Y pues obviamente perdí el contacto, perdí el teléfono, no había manera de que yo me pudiera comunicar con ella. Y yo trataba a través del expediente de encontrarla, ¿no? Le pedía yo al Ministerio Público que me ayudara, le pedía yo al DIF, le pedía yo que me ayudaran a encontrarla. Y el caso es que no pude encontrarla antes de que le tuviéramos que poner un final al expediente, porque el expediente debe tener un final. No lo podemos dejar abierto para toda la eternidad, amén. Y mis compañeros me decían, ¿y qué vas a hacer? Porque pues ya te está pidiendo el actor que pues ya le toque. Y lo único que impedía que el actor llegara a esta regiduría pues era la fórmula de esa señora. Y entonces, ¿sabes qué? Sufrí tanto porque mi determinación, a pesar de que sí había yo visto a la señora, pero ella tampoco había magnificado el problema tan grave que se le venía al momento de asumir este derecho político electoral que le asistía, y el problema tan grave que se generó a nivel familiar, a nivel personal. Y entonces entendí y aprendí que ahora a todos los asuntos de género, o sea, de menos los míos, pues, todos los que estudié de género, todos, quiero ver a estas mujeres a los ojos, de frente, para preguntarles también hasta dónde quieren que lleguemos. Porque no, yo no voy a estar sentada junto a ellas cuando les peguen, cuando las golpeen, cuando las balaceen. Tuve también otra regidora, ella la mandé a llamar a una audiencia, empiezan a tomar fotos por transparencia para subir a redes sociales y me dice, no, magistrada. Me dice, por favor, no, porque tuve que caminar 4 horas para llegar al siguiente pueblo, porque el presidente municipal no podía ver que yo iba a agarrar el camión para venir a Puebla, porque si no me va a ir muy mal. Era una regidora que no le reconocían su derecho a ser regidora y la tenía contratada como secretaria y la ponía a lavar los baños. Pero además tenía 2 hijos que trabajaban con el presidente municipal. O sea, estaba inmiscuida ella en un tema un poco muy complicado, no solamente de violencia política. Y luego, para colmo, uno de los regidores que la ayudaba, pues había sido balaceado con un mensaje muy claro, ¿verdad? Si la sigues ayudando, pues vamos a ver qué pasa. Entonces, vas entendiendo y aprendiendo lo que platicábamos, lo que les decía yo de la cercanía, de que tenemos que estar cerca y tenemos que preguntar. Entonces yo le preguntaba, oiga, doña Georgina, y ahora dígame, yo no le puedo decir el sentido de mi proyecto. Digo, pero dígame, ¿cómo? ¿Qué quiere que hagamos? Y me decía, no, magistrada, hasta el final, hasta donde tope. Usted hasta donde tope. Entonces, bueno, pues vas construyendo, ¿verdad? Esta sentencia sancionamos por violencia política de género, pero sobre todo, ¿sabes qué buscamos? Que al mismo tiempo la fiscalía, ir y venir interinstitucional, me diera el apoyo con seguridad para ella, y no del municipio, porque pues él era el presidente municipal, o sea, era pan con lo mismo, ¿verdad? Sino del Estado. Entonces yo le decía, por favor, no puede llegar antes la seguridad, porque él se va a dar cuenta de cuál va a ser el sentido de mi sentencia. Y tampoco puede llegar después, porque seguramente cuando yo diga que es un violentador y lo meta yo al catálogo, pues va a resentir, va a haber una reacción, pues. No quiero decir que necesariamente fuera a ser violenta, pero iba a haber una reacción, sobre todo por el contexto que vas entendiendo. Entonces a mí me parece que activismo sí, José Ramón, pero sin perder de vista que hay principios que tutelan el propio proceso.
sin perder de vista, perdón, que somos impartidores e impartidoras de justicia, que tenemos límites. Ahora, también creo, pues es que, a ver, ¿por qué nos extralimitamos? Y también te voy a poner un ejemplo de Puebla. Por ejemplo, en Puebla no está reglamentada absolutamente nada la reelección. No hay nada. Ni un artículo, ni un bis, ni un transitorio, ni un nada. Entonces dime cómo lo hacemos funcionar. Pues obviamente el OPLE a partir de sus acuerdos y nosotros a partir de las sentencias, porque no hay nada. Entonces, es que invaden, pero es que si no, ¿cómo le hacemos? O sea, aquí sí entendemos esta óptica de el bien superior. ¿Cuál es el bien superior? El derecho humano, ¿verdad? O sea, ese sería como el máximo. Claro que dejamos para cada órgano, para cada institución, para cada ente, pues lo que le toca hacer. Los juzgadores no podemos legislar, pues si no mejor vayámonos a legislar. Y el ejecutivo tiene que gobernar, no puede venir a juzgar. Y entonces por eso me parece a mí que cuando regresamos a la división de poderes clásica que conocemos, pues no hay mucha confusión. Pero me parece a mí que en todo esto, pues también tenemos que ser responsables. Los impartidores de justicia, impartir justicia, y los legisladores, hacer leyes. Porque si los legisladores no hacen leyes, fíjate que yo ahí les pongo también un ejemplo que alguna vez oí en una plática de, ya sabes, de esas de padres, de papás, y decían, a ver, dice, esto es como cuando va un barco, un botecito, y se va toda la familia. Si el papá suelta el timón, alguien lo va a tomar. Va a ser el niño, va a ser la niña. O sea, si el que tiene que decidir no quiere decidir, porque decían, es que ahora ya les preguntan hasta qué quieren comer diario y si la verdura la quieren asada cruda y brócoli en lugar de zanahoria y como que están llegando a un exceso, ¿no? Dice, entonces ya la gente en su rol dentro de la familia no asume su responsabilidad. Y entonces siempre preguntan, ¿y a dónde quieres ir? De viaje, ¿no? Pues van a decir a París. Pues sí, pero no nos alcanza para ir a París, ¿verdad? O sea, mejor nada más te digo, o vamos a Veracruz o vamos a Casitas. O sea, el que lleva el control es el que lleva el timón del barco. Dice, pero cuando el que lleva el timón del barco lo suelta, de manera natural, alguien lo toma. Entonces, bueno, si el legislador, que es el que lleva el timón de las normas y de las leyes, lo suelta, pues alguien más va a llegar a hacerlo. Entonces, me parece a mí que sí hemos estado como no solamente haciendo lo que nos corresponde, pero me parece a mí que porque nos ha faltado un poco de coordinación al momento de caminar. Y bueno, a final de cuentas también el operador jurídico, ¿verdad? El que tiene que aplicar la norma, solamente se enfrenta al problema de aplicar la norma al momento en el que hay norma. Si no hay norma, pues no vamos a saber dónde está la complejidad o la dificultad o la imposibilidad de hacerlo. Entonces me parece a mí que claro que tiene que haber reforma y en materia política electoral lo hemos visto. Siempre después de un proceso electoral hay una reforma y eso está bien. O sea, esto es como ir perfeccionando la receta de los chiles en nogada. O sea, yo soy poblana, pues, y la receta de mi abuelita es la de siempre. Sí, pero ahora ya sabemos que, por ejemplo, para capearlos, pues no podemos usar el mismo traste para capear 100, tenemos que ir haciéndolo por partes. Entonces tenemos que ir perfeccionando también el quehacer. Todo se va perfeccionando, todo es perfectible. Me parece a mí que el chiste es no tenerle miedo. O sea, el chiste es entrarle con seriedad y con mucha, mucha, mucha responsabilidad. Y me parece que ahí es donde cerraríamos un poco la pinza de tus planteamientos. No sé si alguno se me fue. Mm, No, 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 todo es justo es lo que te proponía. Y claro, entiendo perfectamente lo que dices, ¿no? O sea, con mucha responsabilidad, con mucha cautela, argumentando siempre, ¿no? Por qué se tomaron esas decisiones, no, exactamente no dejando ese liderazgo abierto o perdido, y pues obviamente
apoyándose, como bien lo dijiste tú, en una interpretación siempre en función de los derechos humanos, el artículo primero constitucional como gran paraguas para eso, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Pues porque lo necesitaban las personas, ¿no? ¿Por qué lo interpretó así? Pues porque si de otro modo se hubiera generado una injusticia, un vacío, alguien tiene que hacer las cosas y trabajar para poner en marcha la Constitución. Me pareció perfecto. Oye, pues te comento, mira, Edgar Salazar nos dice, excelente ponencia, gran experiencia de la ponente, pese a ser tan joven, gracias por compartir sus conocimientos, saludos desde Mexicali, Baja California. Agustín Robledo dice, hola, buena tarde, gusto en saludarlos. Como bien dice, que toda la gente piensa que se gasta mucho en los procesos electorales por no dar a conocer en qué se utilizan los recursos. Y ahora que se pide un aumento al presupuesto del Poder Judicial, pues será muy cuestionado, ¿no? Son los dos comentarios. La última, bueno, sí, comentario, pregunta. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, mira, José Ramón, bueno, gracias por los comentarios, gracias por reconocer que somos muy jóvenes. Y es que, a ver, yo sigo sin entender por qué nos da miedo decir en qué gastamos. Creo que nos da miedo porque en el fondo no estamos gastando bien. O sea, porque pues esa es la realidad, ¿verdad? Cuando tú sabes, es como cuando estás a dieta. Cuando sabes la culpa de que te acabas de empaquetar un helado y entonces prefieres no ir al nutriólogo porque te va a preguntar, ¿llevaste la dieta? Y entonces tendrás que decir, claro que sí, bueno, nada más con el helado que me acabo de comer y que le partió el queso a todo el régimen que llevé durante una semana. Me parece a mí que en este ejercicio de volvernos más éticos y más transparentes. Ahora, también es muy cuestionado, ¿verdad? Yo les digo, trabajé en un juzgado de distrito y tengo muchos amigos que siguen ahí. O sea, es que ahora son magistrados, jueces, juezas, magistradas. Y nos vamos cuestionando, ¿no? Así de, ¿realmente se merece ganar esa cantidad de pesos por lo que hace? Y entonces ahí seguramente ustedes han leído esa lecturita donde decían de un arquitecto, bueno, no era arquitecto, era en sistemas, donde se les había descompuesto una máquina que era la que organizaba y hacía todo el trabajo de una fábrica. Y entonces se les había descompuesto y ya llevaban así como 5 días sin producir nada y unas pérdidas impresionantes. El caso es que pues ya todo el mundo le había metido mano, la querían arreglar, pero no la arreglaban. Y la empresa seguía perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo dinero. Y ya cuando alguien por ahí tuvo la genialidad de decir, hablemosle al especialista, ¿verdad? Y ya llegó el especialista y llegó y solamente les dijo, les voy a cobrar tantos millones de dólares. Dijeron, sí, porque estamos perdiendo mucho más que lo que tú nos quieres cobrar. Y llega y mueve solamente un tornillo. Y entonces el que le va a pagar le dice, ¿cómo? ¿Me vas a cobrar tanto solo por haber movido un tornillo? Sí, porque supe qué tornillo mover para que tú no siguieras perdiendo. Entonces, a mí me parece que solamente entendiendo a partir de las personas que conformamos las instituciones, la obligación de transparentar qué hacemos y para qué lo hacemos. O sea, por ejemplo, a mí luego me dicen, es que viajan mucho. Y yo, sí, pero a las 2 de la mañana estoy revisando, haciendo proyectos, es mi decisión. O sea, yo decido hacerlo, pero busco el espacio para cumplir mi función y hacer lo que a mí me corresponde. ¿Por qué? Porque la academia me gusta. O sea, es algo en lo que yo siento que también vamos abonando hacia la consolidación de la democracia. ¿Por qué? Porque no somos, no tenemos trabajos mecánicos en donde solamente trabajemos 8 horas. Yo quiero que alguien me diga, y si alguien lo logra, me contrata de su auxiliar, por favor, en proceso electoral, ¿quién trabaja 8 horas? En un OPLE o en un tribunal, o en un INE, o en el Tribunal Federal. ¿Quién trabaja 8 horas? Nadie. Estamos ahí a veces, y yo se los digo, y ni me asusta, ni es para que me pongan una estrellita, lo hago porque es mi trabajo y me encanta.
Yo he pasado días sin dormir, 2 días sin dormir. Digo, ya al segundo sí ya acabo como chile cebrado, pero habría que ver que también el nivel en el que se nos exige o que se exige es distinto a la función que se realiza en otra actividad, a la función que realizan en otra área del derecho, ¿no? O sea, luego digo, híjole, o sea, en materia laboral llevan 10 años y no han podido dictar el laudo, me quiero volver chango, la verdad, o sea, es diferente, pues, o sea, es completamente distinto. A las 3 de la tarde ya bajaron la cortina, no, pues si nosotros seguimos trabajando hasta las 3 de la mañana. A las 2:30 de la tarde te dicen, no, ya ni pase porque ya no la va a recibir el titular. No, pues el titular te recibe desde las 7 de la mañana. Entonces, a mí me parece que, por supuesto que tenemos que transparentar de una mejor manera estos recursos. O sea, la gente sí tiene que saber en qué se está gastando. Y por supuesto también que tenemos que racionalizar. O sea, tenemos que racionalizarlo. Es que, digo, y ahí va, y no es comercial, ¿verdad? Pero voy a tratar de no decir la marca. En Puebla hay una de café que nació en Puebla, que ahora hay en todos lados, que se llama, pues, Italian Coffee, ¿verdad? Entonces, ¿qué te vas a comprar? ¿El café del italiano o del Starbucks? Si es lo mismo, si es un café. Bueno, pues es que me gusta más. Ah, ok, de gustos es otra cosa. Pero de cubrir una necesidad, la necesidad me parece que es cubierta con un tema más racional. Y lo hacemos todos, ¿no? O sea, cuando sales y a lo mejor no tienes tanto para gastar ese día, pero quieres salir, pues en lugar de tomarte 4 Coca-Colas, perdón, otra vez ya el comercial, pedimos un vaso con agua, luego les digo, vamos a pedir un agua simple de la llave, o sea, para que no nos salga tan caro. O sea, el tema es racionalizar, el tema es hacerlo bien, o sea, el tema no es gastar y pedir cajas de hojas que nunca vamos a usar. O sea, ¿por qué no mejor lo hacemos digital? O sea, ¿por qué no mejor en lugar de imprimir 49,000 veces la misma sentencia, ¿por qué no le damos la revista en la computadora y ya que la tengamos bien, ya nada más la imprimimos una vez? Y entonces no, y tampoco matamos tantos arbolitos. ¿Por qué no en lugar de, pues, o sea, por ejemplo, conmigo, los incentivaba yo a irse a su casa, porque yo decía, en proceso, sí, claro, vamos a tener apoyo de comida, pero a los que se queden después de las 5 de la tarde. Entonces, pues, o sea, y yo decía, yo prefiero comer, aunque sea aire, pero ya en mi casa. O sea, no aquí en el escritorio, no aquí en la oficina, o sea, porque tiene también que ver con calidad de vida. O sea, no solamente es, pues, ay, sí, pues es que pueden comer lo que quieran, no. Créanme que comer en la oficina, comer encima del escritorio, luego que todo huele a todo menos a oficina. O sea, son unas por otras, pues, pero a mí me parece que sí tenemos que racionalizar, sí hay que hacerlo. O sea, reconozco que hay espacios donde no se racionaliza. ¿Por qué nos vamos a ir a un hotel boutique en lugar de irnos a uno funcional que igual esté limpio y digno? Si a final de cuentas vamos a un evento, ¿para qué queremos un hotel boutique? ¿Sí me explico? O sea, lo que hacemos en casa, porque todos lo hacemos. Es mentira que bueno, seguramente habrá muchas personas que no tengan la necesidad de hacerlo, pero pues sí, a lo mejor dices, ¿para qué nos vamos a ir a meter a este hotel carísimo cuando pues ni siquiera vamos a estar porque ya tenemos planeado ir a casa de la abuelita, ir, venir, subir, bajar? O sea, ¿para qué vamos a pagar un todo incluido donde las comidas las vamos a hacer en casa de mi hermano? Para que, o sea, sí me explico esta parte en donde sí me parece que el sentido común, que es el menos común de los sentidos, es el que a veces no aplicamos. Y también entender que hay responsabilidades. Les decía yo al Poder Judicial, decía yo, a ver, pues es que también son magistrados, ya les costó trabajo llegar ahí. O sea, no solamente estás pagándole a un abogado, estás reconociendo una trayectoria y un expertise. O sea, o sea, es el ejemplo de la persona que sabe qué tornillo mover y que hace que las pérdidas no se vuelvan billonarias. Entonces, yo sí creo que reforma, sí creo que eficientar el gasto también, cuidar el dinero,
O sea, a mí sí me enseñaron que si no son tus cosas, las tienes que cuidar más. Entonces, cuidemos el dinero que no es de nosotros. Los ves, o sea, ves cómo el coche de ellos van a 1 por hora. Y si es el coche oficial, no, bueno, pasan como si fueran tanques de guerra. Y dices, o sea, ¿cómo? O sea, no, eso no está bien. Si no es mío, entonces sí, que se amuele, que se acabe, que se... No, o sea, es de mi vecino, sí, que no, no es así. Me parece que conciencia, ética, o sea, me parece que empatía, entender al de junto. Y creo que vamos a estar bien con procesos electorales de alta calidad. Meter dinero donde se necesite, economizar donde también se pueda. O sea, a mí me parece que sentido común y mucha conciencia es lo que va a generar. Y transparencia. Transparencia, la ciudadanía tiene también que saber que somos mortales y que ahí estamos, que no somos ajenos, que si nos pellizcan nos duele, que también nos duele y que también tenemos familia y que también tenemos, que también nos cansamos, que también entendemos, ¿no? Lo que es subirse un camión, bajarse del camión, que lo hemos hecho, pues. Entonces me parece a mí que solamente así podemos caminar de manera coordinada, de manera conjunta. Muy claro, o sea, sentido común, la ética, la responsabilidad, justo tener la conciencia de que son recursos públicos y pues son recursos del pueblo y se tienen que administrar sensatamente. Sí, eso es, no es mayor ciencia. No, como decían las abuelitas, no hagas cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, puedes ir a un hotel que, que tenga eso, que sea limpio, que tenga los servicios que buscas, para que irte a uno que sea ostentoso, ¿no? Etcétera. Sí, exactamente, ¿no? Y pues eso es lo que habría para fortalecer sobre todo, porque esto es muy importante, eh, la buena fama de los tribunales, ¿no? Porque al final también eso apoya y refuerza sus decisiones, que pueden ser muy bien construidas y argumentadas, pero si después sus funcionarios o sus representantes pues tienen estos actos así un poco ostentosos, pues como que contrastan, ¿no? Yo creo que eso es lo que decía la persona, ¿no? Claro. Oye, pues muy bien, Norma, pues creo que van a tener justo un tema de violencia política de género, van a tener al magistrado Felipe de la Mata el lunes, ¿no? Por allá. Sí, nos viene a presentar su libro Así es. a Entonces, bueno, las pues 12 mira, del día. a las 12 del día para quien nos esté escuchando y esté por allá en Puebla, pueda acompañar a la magistrada y al magistrado allá en esa hermosa ciudad. Bueno, pues seguimos de todas maneras aquí, como dice la magistrada, trabajando para ustedes. Le agradecemos enormemente su tiempo, sus experiencias, sus reflexiones, y a todas y a todos los que nos siguieron, gracias por el acompañamiento.